iglesia de Cristo, la iglesia del Mesías, la iglesia que se está preparando para la venida de Jesús. Es una iglesia que tiene que estar ataviada con vestiduras blancas, una iglesia que tiene que estar preparada, y es una iglesia que a medida que avance en el conocimiento y en el crecimiento de los planes que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, es una iglesia que dará a luz la segunda venida de Cristo. Y vamos a iniciar un estudio muy poderoso acerca de la raíz de la iglesia, cómo entró la contaminación y el paganismo a la iglesia de Jesús, y cómo nosotros hoy en día necesitamos separarnos de las raíces paganas, necesitamos separarnos de esa cultura que se nos fue introducida en la iglesia para poder estar listos para recibir a Jesús, para que nosotros pongamos unas estacas firmes y para que el pueblo de Dios identifique de qué lado debe estar, y dentro de esas estacas nosotros vamos a estar seguros para los acontecimientos que van a empezar a suceder en el mundo. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, nos va a guardar dentro de esas estacas para que nosotros no seamos dañados por los juicios que van a acontecer en el mundo. Entonces es muy importante, les confieso que desde hace tiempo el Señor me ha apasionado por este tema, o sea, desde hace mucho tiempo yo he tenido mucha inclinación a este tipo de estudios, y la verdad que en mí ha ardido la pasión por este tema, y en estos tiempos siento que ha llegado el momento de poder compartir esto con otras personas, de que otras personas puedan escuchar lo que el Señor ha estado mostrando, y que pienso que no solamente lo he podido ver yo, o sea, me he podido identificar con muchos hijos de Dios que en este tiempo están hablando de este tema, con muchos hijos de Dios que han podido ver cómo la iglesia necesita entender cuál es su verdadera posición para los tiempos que estamos viviendo. Y es un estudio muy profundo, es un estudio muy largo, así que lo vamos a ir haciendo en videos cortos para que no se haga tan cansado, tan tedioso. Y el título de los mensajes que vamos a estar publicando en los próximos meses, porque la verdad se va a llevar bastante tiempo desmenuzar todo esto, porque vamos a ir a la raíz, dónde fue que la iglesia fue contaminada. Vamos a ir a la raíz, y a partir de ahí vamos a empezar a desmenuzar este rompecabezas que muchos de nosotros, nuestra generación no entendió en qué momento adoptamos patrones, adoptamos costumbres que no nos pertenecían, que no es de la raíz de Jesús, que no es de la raíz de David, que no son nuestras costumbres como pueblo de Dios, sino que se nos fueron impuestas, se nos introdujeron, literalmente fueron introducidas de una forma obligatoria, y nosotros las adoptamos como si fuera parte de nuestra identidad, pero no es así realmente. Y es un tiempo donde tenemos que empezar a desenmascarar cosas que han estado ocultas, a quitarle las máscaras a esas cosas que nos las han tapado para engañarnos. Nosotros tenemos que abrir los ojos e identificar nuestra posición como hijos de Dios para estos tiempos finales que estamos viviendo. Y nosotros hemos decidido ponerle como título a esta serie de enseñanzas y de estudio, porque más que una enseñanza es un estudio que queremos hacer público, sacando a la novia de la prostitución. Es algo tremendo que el Señor ha estado mostrando en este tiempo, y no nos hemos dado cuenta que la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús se ha prostituido. Vemos el pecado como una acción relacionada directamente con los 10 mandamientos, o con una actitud que pueda tener un hijo de Dios porque mintió, porque fornicó, pero realmente el Señor nos está mostrando que el pecado ha entrado a prostituir la novia de Jesús de una manera tremenda, y sin darnos cuenta hemos entrado en un pecado corporativo. O sea, no se ha tratado de una sola persona, hemos entrado en un pecado corporativo del cual necesitamos despertar y salir y reconocer delante de la presencia de Dios que
estamos viviendo tiempos donde necesitamos salir, apartarnos, limpiarnos, porque Jesús viene pronto por su iglesia. Nosotros tenemos que estar del lado de la iglesia santificada, de la iglesia, pero no se trata solamente del pecado que puedo hacer yo, que si mentí, no se trata de eso, va más allá, y lo vamos a ver bíblicamente, lo que el Señor ha estado hablando en este tiempo. Y uno de los versículos que vamos a estudiar muy a fondo es el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel 23. Ese pasaje lo vamos a desmenuzar de principio a fin, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia de Cristo se ha prostituido alrededor de muchos años atrás. Entró la prostitución a la iglesia y no hemos sabido sacarla y no hemos sabido limpiar la iglesia de esta prostitución. Y le voy a leer para comenzar solamente el capítulo 1 y el 2, solamente lo voy a leer para dar inicio a esta serie de estudios. Y dice, Ezequiel 23 dice: otra vez vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, había 2 mujeres que eran hijas de una misma madre, las cuales se prostituyeron en Egipto durante su juventud. Allí fueron estrujados sus pechos y allí fue rota su virginidad. La mayor se llamaba Ajlah, dice, y la otra se llamaba Ahliba. Ellas fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. El nombre de Samaria es Ajlah y el nombre de Jerusalén es Ahliba. Lo voy a dejar hasta ahí. Y el título del pasaje dice: alegoría sobre Samaria y Jerusalén. Es tremendo, lo que el Señor ha estado mostrando en este pasaje, porque vemos que habla de 2 mujeres. Y si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 1, vemos que dice de esta manera, dice: después una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y estando embarazada gritaba a causa de los dolores de parto, y estaba afligida por dar a luz. El 1 y el 2 vamos a leer solamente por ahora, para no sobrecargar de información. Vemos ahí en el Apocalipsis 12, en ese pasaje 1 y 2, y todo el pasaje sigue hablando, habla de una mujer, y esa mujer es la iglesia, es la tipología de la iglesia de Jesús, y habla de una mujer que está en dolores de parto. Esa mujer que está en dolores de parto, de la cual habla Apocalipsis 12, es la iglesia de Cristo, que está en dolores de parto porque va a dar a luz la segunda venida de Cristo. Si bien vemos en la palabra cómo Jesús vino a cumplir un propósito, ¿verdad? A cumplir la redención de la humanidad a través de María, a través de una mujer, y que ese vientre de María fue inseminado por el Espíritu Santo. De esa misma manera, la palabra nos vuelve a presentar a una mujer que va a dar a luz la segunda venida de Cristo, que es la venida de nuestro Mesías. Pero esa segunda venida dice que esa mujer está adolorida por dar a luz un hijo, y es que se vuelve a repetir, amados, la historia, pero la diferencia es que la primera vez Él vino como un cordero inmolado, y la segunda vez va a venir con vara de hierro, lo dice la palabra, a juzgar las naciones. Entonces, ¿por qué les hablo de Apocalipsis 12? Porque allí podemos ver que la palabra nos presenta a la mujer como la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Jesús. ¿Qué pasa en Ezequiel 23? En Ezequiel 23 habla de 2 mujeres. Habla de una que se llama Ajlah y otra que se llama Ahliba. Ajlah dice el mismo pasaje que es Samaria, y Ahliba es Jerusalén. Estas 2 mujeres de las cuales nos habla Ezequiel 23 representan también la iglesia de Jesús. ¿Por qué son 2 mujeres? Es la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Ezequiel nos presenta en esta oportunidad a la iglesia dividida en 2
mujeres, no nos habla de una sola, porque normalmente nosotros estudiamos a Jerusalén, ¿verdad? Como la ponemos como alegoría de la iglesia de Cristo, pero en este caso nos habla de dos mujeres y específicamente nos dice que una es Jerusalén y la otra es Samaria. Dice